Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Carlos Martínez en su segmento de Tierras Altas. Así que, Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy buenos días, buenas tardes todavía bueno, más bien por allá. Pues muy contento como siempre, Jorge, muy contento de estar aquí, de tener la oportunidad de compartir un poco de la palabra que Dios nos da con mucho amor, desde luego. Y pues aquí trayendo un tema de mucha relevancia, Jorge, para nosotros en nuestra vida con Cristo. Y el tema que traemos el día de hoy a mesa es perseverancia. Este tema, Jorge, es un tema desde luego muy tocado, desde luego en muchísimas mesas, en muchísimos foros, pero vamos a analizar esta palabra, qué es lo que realmente significa, ¿no? Perseverancia. Si nos metemos al diccionario, la palabra perseverancia, pues nos dice que esta palabra significa mantenerse firme y constante de una manera de ser o de obrar. Y nosotros tenemos que entender que esta es la clave del éxito en una vida con Cristo. La perseverancia definitivamente es una palabra clave. Esta palabra declara eh, que sin ella no podemos estar en Cristo, o es prácticamente imposible, por lo cual la hace una palabra imprescindible de nuestra vida en Cristo. Eh, para que nuestra vida en Cristo pueda ser fructífera, definitivamente debemos de ser perseverantes, ¿sí? Pero tenemos que dejar claro, familia, hay que dejar muy claro que la perseverancia no es una condición de salvación, puesto que nuestra salvación no es por obras, pero sí es una condición para nuestra bendición de cada uno de nosotros, para tener una vida que cuente con el respaldo de Dios. Esta palabra muchos la saben, pero realmente pocos la aplicamos. Muchos conocemos la palabra, sí, perseverancia, no, perseverar. Es realmente mantenerse firme en nuestras convicciones, en lo que queremos. Y creo que todos, la gran mayoría la traemos muy presente. Pero aquí lo interesante, Jorge, es que muy pocos a veces la aplicamos, o a veces llegan diferentes tipos de aflicciones o de retos en nuestras vidas y se nos olvida la palabra, al menos aplicarla en nuestras propias vidas. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo de la palabra perseverancia. Eh, Muchos hemos escuchado este ejemplo en diferentes ocasiones, y es el ejemplo de las gotas de agua que provocan en una piedra. Si tú pones un gotero de agua sobre una piedra, con el tiempo, este gotero va a ser un agujero en la piedra. Y esto no va a ser por su potencia o por su gran fuerza, sino por la perseverancia de estar constantemente golpeando con una gotita de agua, poco, pero constante. A veces pensamos que cuando estamos en Cristo, cuando llegamos a Cristo, nosotros tenemos que ser líderes, tenemos que ser grandes predicadores, o tenemos que sabernos la Biblia de principio a fin para que Cristo nos pueda ver. Y es ahí donde posiblemente estemos equivocados, familia, porque Cristo nos ha volteado a ver desde que nosotros todavía no estábamos en Él. La mirada de Cristo es constante sobre nuestra vida, y así nuestra vida en Cristo debe ser perseverante en Él. Y perseverancia significa que tenemos que ser constantes, ¿sí?
porque nuestra bendición va a ser constante siempre y cuando nuestra perseverancia en vivir lo que Cristo nos dijo que teníamos que vivir o cómo teníamos que vivir sea constante también. Y este es un pequeño ejemplo que nos da a entender que no depende, como les comento, de la gran fuerza que nosotros hagamos. No depende de que me sepa yo la Biblia o conozca yo la Biblia y cada uno de, ahora sí que de los libros al dedillo para que yo pueda sentirme perseverante. Una cosa es que yo conozca la palabra y otra cosa es que yo la esté aplicando en mi vida. Y el secreto de la perseverancia va a depender de cuán bien fundamentada esté nuestra fe, ya que si crees a medias, pues a medias vendrá tu perseverancia y tu esfuerzo, y más cerca estarás de rendirte. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de perseverancia. Tenemos grandes testimonios de vida. Y uno de ellos, y uno de los que más admiro, fue Josué. Recordemos que Josué nació como esclavo en Egipto, junto con el resto de los israelitas, desde luego, porque en ese entonces, pues ya el pueblo ya había nacido esclavo. Solo vio la liberación del pueblo, Josué, bajo el hallazgo que Moisés obviamente tuvo por el mandato que Dios le había hecho. Y él en ese entonces, cuando ocurrió este suceso de liberar al pueblo de Egipto, él tenía solo 40 años. Después de eso, todavía tuvo que esperar otros 40 años antes de entrar en la tierra prometida. Vean ahí la perseverancia y todo el tiempo que tuvo que pasar. Y obviamente, pues tuvo que esperar estos 40 años debido al pecado de los israelitas, que pues lo retrasó 40 años más. Pero todo ese tiempo que estuvo en Egipto y luego en el desierto, Josué no se dio por vencido y continuó siguiendo a Dios. Imagínense, nació como esclavo y luego se fue prácticamente buscando la tierra prometida y todavía los castigaron y todavía estuvieron 40 años más y él no dejó de creer en Dios. Muchos de nosotros al enfrentar nuestros desafíos, como los israelitas en ese tiempo, ponemos nuestras esperanzas en otro tipo de dioses que no nos damos cuenta. En ese tiempo los israelitas pusieron sus esperanzas en otros dioses a los cuales le hicieron idolatría, ¿sí? Ellos ya habían visto hacer a Dios maravillas, todas las plagas que había mandado a Egipto, el mar que había mandado abrir para que ellos pudieran pasar y aún así dejaron de creerle a Dios. Cuando Dios vio eso, los mandó 40 años al desierto y ellos perdieron realmente la herencia que Dios había estado dispuesto a darles. Pero sin embargo, Josué era diferente. Vio todo lo que vieron los israelitas, pero él no se desanimó. Él decidió poner toda su confianza en Dios. La espera había sido larga, había sido muy difícil, pero al final llevó a Israel a conquistar la tierra prometida. Josué perseveró y recibió la herencia que Dios había prometido en aquel entonces, por lo cual uno de los más notables ejemplos de perseverancia en la Biblia fue Josué. Y Dios lo mandó y le dijo, te mando a que te esfuerces y seas valiente.
¿Cuántos de nosotros en algún momento de aflicción, estando en Cristo, y al ver que llegamos con problemas y que muchas de las veces, estando en Cristo, estando acudiendo a un servicio, estando acudiendo a una iglesia, se nos llegan más problemas y más problemas y decidimos dejar de ir? Yo he escuchado a gente que dice, no, es que yo fui a la iglesia y me fue más mal y por eso ya no oro y por eso ya no tengo una relación con Cristo. ¿O cuántos de nosotros vamos a la iglesia, nos congregamos y nos empieza a ir bien y empezamos a obtener lo que queremos, o a lo mejor estamos orando en ese entonces o estamos creyendo por finanzas y se nos dan las finanzas porque Dios es muy bueno con nosotros, y ya que obtenemos lo que queremos, pues ya ni siquiera nos paramos en la iglesia? Definitivamente esos no son ejemplos de perseverancia. Definitivamente la perseverancia siempre será mantenernos firmes y fieles a Cristo Jesús. Nuestra perseverancia, o más bien de nuestra perseverancia, depende nuestra bendición. Y repito, no es por obras. A veces llegamos a la iglesia y estamos dentro de cierto ministerio y estamos sirviendo y estamos ayudando a los pobres y estamos ayudando a niños y ya nos sentimos que volamos. Pero no, familia. ¿Cuántas más pruebas nos faltan todavía por recorrer para que Cristo, para que el Señor nos siga bendiciendo, para que Él nos siga proviendo? Tenemos estos grandes personajes de la Biblia con estos grandes ejemplos de vida, de los cuales en humildad tenemos que aceptar que lo dieron todo y lo dejaron todo por seguir a Cristo. Y un ejemplo también, lo cual admiro muchísimo, es el ejemplo de Pablo. Sí, el apóstol, aquel que en sus inicios, antes de Cristo, empezó asesinando cristianos y buscándolos. En ese entonces no era Pablo, sino era Saulo. Y Cristo lo enfrentó y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo dejó ciego. Después de ahí, se empezó a escribir su historia ya con Cristo. Ya una vez él convertido, y fue el más grande evangelista que ha existido. Pablo tuvo bastante éxito como misionero, pero también sufrió mucho. Donde quiera que predicaba, él hacía enemigos. Lo echaban de muchas ciudades, lo atacaron, lo arrestaron, lo encarcelaron, lo acusaron de ser falso o incluso sufrió intentos de asesinatos. Además, sus viajes eran bastante peligrosos. Fue náufrago 3 veces. Y esto lo puedes encontrar en 2 Corintios 11, del 24 al 27. Mucha gente piensa que predicar el evangelio no merece tanto sufrimiento, pero Pablo amaba tanto a Jesús y amaba tanto al prójimo que los problemas jamás lo desanimaron. Su amor lo ayudó a aguantar y el resultado, o más bien los resultados, fueron increíbles. Pablo fundó muchísimas iglesias. Entre varios pueblos, él escribió la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Así es, familia. Prácticamente la mitad del Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo. Incluso hoy, la perseverancia de Pablo nos sigue bendiciendo a muchos. Este es un gran ejemplo. Él jamás dejó de creer y cada vez era más constante.
a pesar de estar en la cárcel. Él clamaba a Dios y lo alababa a Dios con fuerzas. Imagínense, estaban encadenados y él alababa a Dios con todo su corazón y le agradecía por todo su amor. Qué loco haría eso. Pablo, y debemos de aprender mucho de él. Los milagros que él hizo, todas las conversiones que él hizo fueron increíbles en todos sus años de servicio a Cristo. Él peleó la buena batalla. Y definitivamente un ejemplo más de perseverancia y que realmente es el principal es Cristo Jesús. Él es nuestro mayor ejemplo de perseverancia en la Biblia y en la vida misma. Hay pulseras hoy en día que le dan a los niños y a los jóvenes que dice, ¿qué haría Cristo? ¿Qué haría Cristo Jesús? Siempre que te enfrentes a una situación que no puedas resolver en primera instancia, siempre piensa, ¿qué haría Cristo Jesús? Porque Él fue el mayor ejemplo de perseverancia que ha existido. Se preparó 30 años para ejercer su ministerio, solo 3 años. La palabra de Dios dice que Él fue tentado en todos los sentidos y pasó por muchos sufrimientos mientras estuvo aquí en la tierra. Fue rechazado por todos aquellos a quien Él vino a salvar y enfrentó demasiada oposición. A pesar de ser hijo de Dios, Él enfrentó muchísimas cosas, desprecios, pero Jesús jamás se rindió. Por amor a todos nosotros, Jesús resistió hasta el final. Pasó por la peor humillación y tortura que ha habido, que fue la muerte en la cruz, sin pecado alguno. Gracias a su perseverancia, todos podemos tener hoy acceso a Dios. Todos podemos tener salvación por medio de Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y Dios Padre, Dios mismo exaltó a Jesús por sobre todas las cosas y hoy está sentado a la derecha del Padre. Así que familia, díganme ustedes, ¿qué tan importante es la perseverancia en nuestras vidas? ¿Qué tan importante es que nosotros nos aferremos a Cristo por más situaciones que tengamos? Que se está cayendo la empresa, que se está cayendo esta situación, que me quedé sin dinero, que me quedé sin trabajo, no importa, persevera, jamás te sueltes de Cristo, jamás te sueltes. Que mi matrimonio se está cayendo, que mis hijos están en drogas, no te sueltes de Cristo. No pares de bendecirlos. No pares de bendecir tu matrimonio. No pares. Jamás. Lastimosamente, familia, uno de los mayores problemas dentro de nuestra vida en Cristo es la gran cantidad de personas que no perseveran en Él, que comienzan en un caminar en Cristo con muchísimo ánimo, con muchísima emoción, y el primer enamoramiento es increíble, pero con el tiempo se comienzan a apartar y luego inevitablemente viene un enfriamiento espiritual. Y después vuelven atrás. Le dan nuevamente ese lugar a su viejo nombre. Y llegan a vivir una vida peor que la que vivían antes de conocer a Cristo. Pero, ¿qué necesitamos para no apartarnos? ¿Qué necesitamos para permanecer y perseverar en los caminos del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué hoy llego a Cristo? ¿Por qué hoy convenzo a mi esposa, a mis hijos de seguir al Señor?
Y en unos meses, quizás muchos o pocos, yo por alguna situación me desanimo o simplemente siento que el Señor ya me bendijo y que ya no necesita bendecirme más y yo me aparto. Y empiezo a vivir una vida peor de la que tenía antes. Yo tengo 4 consejos que darte. Y el primero, tomemos muy en cuenta las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Separados de Él, nada podemos hacer. Les sugiero el versículo de Juan 15:5. Desde el momento que nosotros, familia, recibimos a nuestro Señor a nivel personal, somos penetrados por Cristo en nuestro corazón, en nuestro interior, de una forma espiritual muy hermosa. Una vez que lo aceptamos, el Espíritu Santo entra en nosotros y es imposible que nosotros podamos seguir creciendo sin Él. Los frutos del Espíritu Santo solo son posibles en la vida de una persona si permanece en Cristo. No podemos dar frutos por nosotros mismos porque Dios ya actúa a través de nosotros. No podemos separarnos de Él, no podemos separarnos de su palabra. Porque al separarnos de Él, Él ya no nos podrá bendecir, ni mucho menos bendecir a otras personas a través de nosotros si nosotros nos estamos alejando de Él. ¿Cómo podemos dar consejo a nuestra propia familia o a nuestros amigos si estamos separados del Señor? Si habíamos empezado a leer su palabra y de repente dejamos de leerla. Si habíamos empezado a orar y de repente dejamos de orar. Nada podemos hacer en una vida separada de Cristo. Para quienes lo hemos experimentado, créanme, si algún día nos alejamos, inmediatamente entendimos que la vida sin Cristo no es vida. Que la vida sin Cristo es una vida que no queremos seguir porque es una vida fuera de cobertura y es una vida fuera de bendición. Y repito, la salvación no es por obras, la salvación es por gracias, pero sí la perseverancia es la que nos da bendiciones constantes y que no te dice que no vayas a enfrentar pruebas. Desde luego que vas a enfrentar pruebas y muchas, pero esas pruebas son necesarias para transformar nuestro corazón, para entender que quizás en ese momento necesitamos más humildad, que en ese momento necesitamos que nuestro corazón entienda que somos iguales a los demás, que Cristo nos ama a todos por igual y que nadie que se ponga encima de otro para Dios va a importar realmente que estés arriba del otro, aunque tú te lo creas. Puedes tener 20 años, 15 años en un ministerio, pero alguien que tenga quizás algunos meses puede llegar con tanto amor a Cristo. Y Cristo puede tocar su corazón de una forma que lo puede hacer madurar y llegar un momento en poco tiempo que su corazón esté más transformado que el tuyo y que el mío. El segundo consejo que les voy a dar es que para perseverar en el camino de Cristo se necesita tomar una decisión valiente y personal. Aquí te recomiendo Filipenses 3:13 al 14. Si no notamos que el apóstol Pablo está hablando en primera persona cuando lees el Evangelio, es decir,
que nos está enseñando que la decisión de seguir a Cristo es una decisión que se tiene que tomar en primera persona. Es decir, yo. No porque llevé a lo mejor ese día a mi familia, a mis amigos, o está toda una congregación, yo me tenga que esperar a que ellos perseveren en Cristo y yo no. La decisión es personal, la decisión la tengo que tomar yo. Yo tengo que decidir no volver atrás, yo tengo que decidir tomar el camino de Cristo y no soltarlo. La responsabilidad es mía, porque la decisión fue mía. La decisión y la aceptación en Cristo siempre es personal. Yo tengo que decidir seguir en Él, aunque todo se aparte. Aunque otros vuelvan atrás, yo no lo haré. Recordemos que delante del Señor, cada uno daremos cuentas de nuestra propia vida. No vamos a dar cuentas jamás de la vida de los demás. Yo voy a responder por todas esas aflicciones, por cómo pasé esas pruebas, por todos esos pecados que cometí, porque quizás iba y daba una cara a la iglesia y salía de la iglesia y daba otra y era otra con mi familia y llegaba a mi casa y eran gritos para mi esposa y gritos y regaños y maltratos para mis hijos, y en la iglesia solo daba yo mi mejor cara porque simple y sencillamente quería encajar en algún lugar, quería pertenecer a un grupo, pero jamás pensé o jamás quise que mi corazón le perteneciera a Cristo. Quizás llevamos muchos años en Cristo, pero solo hasta esta pregunta: ¿cuántos años lleva Cristo en tu corazón? ¿Cuántos años o cuánto tiempo Cristo ha estado en ti? ¿Cuánto tiempo has caminado y has hecho realmente lo que Cristo nos dijo? Mi tercer consejo, familia, es: pongamos nuestra mirada en Jesús y no en los hombres. Y aquí te sugiero que leas Hebreos 12 del 1 al 2. Muchas personas dejan de perseverar en la vida con Cristo porque alguien les sirvió de tropiezo, con algún mal testimonio quizás, o con una mala actitud, inclusive dentro de la iglesia. Puede haber sido alguien de la congregación, un líder o un pastor quizás, que nos ha decepcionado, ¿no? Que nos pudo haber decepcionado, y que por eso la palabra de Dios nos invita a no estar poniendo la mirada en los hombres, ¿sí? Porque el hombre siempre va a caer, el hombre siempre va a pecar, siempre va a haber defectos en nosotros, siempre va a haber debilidades, siempre va a haber pecados, siempre va a haber quizás a lo mejor alguna mala cara que a algún pastor o que a un líder o que a un servidor se le va a salir. Y este día, familia, el Señor nos hace una pregunta: ¿quién te estorbó? Sí, a ti que te has alejado de la iglesia, a ti que decidiste no perseverar, el Señor hoy te pregunta: ¿quién te estorbó? Definitivamente que quien nos estorbó allá no caminar en los caminos del Señor no fue Dios, te lo juro. No fue Él quien nos decepcionó, no fue Él quien nos mintió, no fue Él quien nos trató con hipocresía. Verdaderamente nosotros no podemos encontrar tropiezo alguno en Cristo. Si tú estás yendo a una iglesia y te estás fijando a lo mejor en la persona de la entrada, en el que te da la bienvenida, que a lo mejor en ese momento está muy serio, que a lo mejor el pastor en ese momento pasó y no te saludó, que algún líder traía a lo mejor una preocupación y no se fijó, que no te hizo buena cara, que no te sonrió, y ya nos tachaste de hipócritas a toda la congregación y decidiste: no, yo estoy mejor lejos de Dios que cerca. Familia, ahí estamos equivocados. Si nosotros ponemos
nuestra mirada en Cristo, que Él fue el único que jamás pecó, Él fue el quien jamás se equivocó y que nos dio un ejemplo tan increíble de humildad. Si no ponemos nuestra mirada en Él, tarde o temprano vamos a desistir el seguir perseverando. Nosotros no podemos poner nuestra mirada en los hombres, porque si la ponemos en nosotros mismos nos vamos a decepcionar. Por eso hoy, quien te da consejo, si tú das consejo, en el nombre de Cristo Jesús, que sea con su palabra y no con la tuya. Que sea con la palabra de Cristo y no con mi propio sentido común. Jamás te despegues de lo que Cristo nos dijo. Él no te va a fallar. Y mi cuarto consejo, familia. Comprendamos que nadie puede darnos una vida mejor que la que Cristo nos ha dado. Si nos apartamos, ¿a dónde iremos? Seguramente muchas personas pueden endulzar nuestro oído con palabras de negocios o palabras de dinero o quizás palabras de amor, con palabras quizás de conocimiento, pero solamente Jesús tiene palabras de vida eterna. Perseveremos y digamos tal como lo dijo el apóstol Pablo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Que sus hijos perseveren en Cristo es la mayor alegría que un padre y que una madre pueden dar. Nos puede dar más bien, pero aún más para nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que nuestros hijos siguieran el camino de Cristo, que perseveraran en él? En lo personal, yo lo único que le pido a Dios, lo único que le pido a Cristo es que mis hijos algún día doblen rodilla ante Él y le pido que su servicio sea 1000 veces mejor que el mío. Porque yo sé que estando en Él estarán en el mejor lugar y es el deseo que todos los papás debemos de tener. Creo que es el más hermoso, familia. Somos herederos. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto a Cristo de la gloria de Dios. Tengamos a Cristo siempre en nuestros corazones y no perdamos esa herencia, perseveremos en Él. No importa que vayamos caminando, no importa que no seas una ave, una águila del evangelio que vuela alto y que predica y que se sabe la Biblia. Vive poco a poco tu proceso. Jamás menosprecies el proceso que Dios está haciendo en ti. Jamás menosprecies esos dones y talentos que Dios te dio, porque en Él los vas a multiplicar, porque en Él tus dones y talentos se van a exponenciar. Persevera en Él. Persevera. Jorge, es un placer para mí y un honor estar cada día, cada mañana, hablándoles de esta hermosa palabra que Cristo pone en mi corazón. Yo bendigo a cada uno de ustedes y no sé por lo que estés pasando el día de hoy. No sé si llegaste y te has alejado o si en este momento estás pensando en alejarte de Cristo porque las cosas no están saliendo bien, porque estás viendo al hombre y has dejado de ver a Cristo. Recuerda que cuando pones tu mirada en tus problemas y en la queja, estás dejando de ver a Cristo. No dejes de ver a Cristo. Él jamás te va a fallar. Nosotros como hombres sí vamos a fallar mucho. Pero la diferencia en los que queremos perseverar en Cristo es que no nos cansamos de caer, de levantarnos cada vez que caemos.
Familia, yo los bendigo, les deseo una increíble semana y que Cristo los acompañe siempre en cada uno de sus pasos, a ustedes, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Jorge, muchísimas gracias. Muchas gracias, familia. Es un honor.